Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En continuación de Movember, ahora vamos a hablar del cáncer de testículo. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras partes. Es muy importante saber que el cáncer que se origina en los testículos se denomina cáncer testicular. Para entender este cáncer resulta útil conocer sobre la estructura normal y la función de los testículos. Los testículos, llamados también testes en plural y en latín y testis en singular, son parte del sistema reproductor masculino. Los órganos son normalmente cada uno un poco más pequeños que una pelota de golf en los varones adultos. Se mantienen dentro de un saco de piel llamado escroto y el escroto cuelga debajo de la base del pene. Los testículos tienen dos funciones principales. Producen las hormonas masculinas, que son los andrógenos como la testosterona, y producen espermatozoides, las células masculinas necesarias para fertilizar la célula femenina, el óvulo, y así comenzar un embarazo. Las células espermáticas se producen en conductos largos y semejantes a los hilos que se encuentran dentro de los testículos llamados túbulos seminíferos. Estas células entonces almacenan en un pequeño tubo enrollado que se encuentra detrás de cada testículo llamado epidídimo, donde maduran. Durante la eyaculación, las células espermáticas se transportan desde el epidídimo por el conducto deferente hasta llegar a las vesículas seminales, donde se mezclan con líquidos producidos por vesículas seminales, la glándula prostática y otras glándulas para formar el semen. Este líquido entonces entra en la uretra, el conducto que es el centro del pene por donde pasa la orina o el semen para salir del cuerpo. Los testículos están compuestos de muchos tipos de células, en cada una de las cuales se puede originar uno o más tipos de cáncer. Es importante saber el tipo de célula del cual se originó el cáncer y qué tipo de cáncer es, porque si se tratan de maneras diferentes y tienen distintos pronósticos. Los doctores pueden indicar qué tipo de cáncer testicular puede padecer al examinar los tejidos con un microscopio. Ahora hablemos de los tumores de las células germinales. Más del 90% de los tumores cancerosos de testículo se originan en las células llamadas células germinales, las cuales producen los espermatozoides, y los tipos principales de tumores de las células en los testículos son seminiomas o no seminiomas. Estos tipos ocurren aproximadamente en un número seminal de veces. Muchos cánceres de testículos contienen células no seminiolas y células seminiolas. Estos tumores con células germinales mixtas se tratan como no seminiolas, debido a que crecen y se propagan como tales. Los seminomas tienden a crecer y propagarse más lentamente que los no seminomas. Los dos subtipos principales de estos tumores son los seminomas clásicos o típicos y los seminomas espermatocíticos. El clásico, en un más del 95% de los seminomas son clásicos y normalmente estos se dan en hombres de las edades de 25 y 45 años. Un seminoma espermatocítico, que es este tipo un poco más común, y tiende a presentarse en los hombres de edad avanzada. La edad promedio es alrededor de los 65 años. Los tumores espermatocíticos tienden a crecer más lentamente y tienen menos probabilidad de propagarse a otras partes del cuerpo en comparación con los seminomas clásicos. Algunos seminomas pueden aumentar los niveles sanguíneos de una proteína llamada gonadotropina coriónica humana. La HCG, por sus siglas, se puede verificar mediante una simple prueba de sangre y se considera como un marcador tumoral. Para ciertos tipos de cáncer de testículo se pueden usar para el diagnóstico y verificar cuán bien el paciente responde al tratamiento. Por otro lado, los no seminomas. Estos tipos de tumores de células germinales usualmente se presentan en hombres que están en los últimos años de la adolescencia y a principios de los 30 años. Los cuatro tipos principales de tumores no seminomas son el carcinoma embrionario, el carcinoma del saco vitelino, el corocarcinoma y el teratoma. La mayoría de los tumores son una mezcla de diferentes tipos y algunas veces también son células seminomas, pero esto no altera el tratamiento de la mayoría de los cánceres no seminomas.
A continuación vamos a ver características y estadísticas de cada uno. El carcinoma embrionario, estas células se encuentran en un alrededor del 40% de los tumores testiculares, aunque los carcinomas embrionarios puros ocurren solo en el 3 o 4% de las veces. Cuando son vistos con un microscopio, estos tumores se parecen al tejido de los embriones, que se encuentran en sus primeras etapas de formación. Este tipo de cáncer no seminioma tiende a crecer rápidamente y a propagarse fuera del testículo. El carcinoma embrionario puede aumentar los niveles sanguíneos de una proteína del marcador tumoral llamada alfa-fetoproteína, así como la gonadotropina coriónica humana. El carcinoma del saco vitelino, a estos tumores se les llama así debido a que sus células se asemejan al saco vitelino de los embriones humanos en sus primeras etapas de formación. Este cáncer se conoce también con otros nombres, entre los que se incluye el tumor del saco vitelino, tumor de los senos endodérmicos, carcinoma embrionario infantil u orquidoblastoma. Esta es una forma más común de cáncer testicular en niños, especialmente en infantes. Aunque los carcinomas del saco vitelino puros, tumores que no contienen otros tipos de células no seminomas, son poco comunes en los adultos, cuando se presentan en niños, estos tumores por lo general se tratan con éxito. Sin embargo, causan más preocupación cuando se presentan en adultos, especialmente si son puros. Los carcinomas del saco vitelino responden muy bien a la quimioterapia, incluso si se han propagado. Este tipo de tumor casi siempre aumenta los niveles sanguíneos de alfa-fetoproteína. Hablemos del coricarcinoma. Este es un tipo de cáncer testicular en los adultos, poco común y de rápido crecimiento. El coricarcinoma puro es más propenso a propagarse rápidamente a otras partes del cuerpo, incluyendo los pulmones, huesos y cerebro. Con más frecuencia se observan células coriocarcinoma con otros tipos de células no seminiomas en un tumor de células germinales mixtas. Estos tumores mixtos suelen tener un pronóstico un tanto mejor que los coricarcinomas puros, aunque la presencia de coriocarcinoma es siempre un hallazgo que es motivo de preocupación. Este tipo de tumor aumenta los niveles sanguíneos de gonadotropina coriónica humana. Por último, el teratoma. Los teratomas son tumores de células germinales con áreas que al observarse en un microscopio se asemejan a cada una de las 3 capas de un embrión en el desarrollo: el endodermo, la capa más profunda, el mesodermo, la capa intermedia, y el ectodermo, la capa exterior. Los teratomas puros de los testículos son poco comunes y no aumentan los niveles. Con más frecuencia, los teratomas se observan con partes de tumores de células germinales mixtas, y existen 3 tipos principales de teratomas que a continuación los vamos a revisar. Los teratomas maduros son tumores formados por células muy similares a las células de los tejidos adultos. Rara vez se propagan, por lo general se pueden curar con cirugía, aunque algunos regresan o se recurren después del tratamiento. Los teratomas inmaduros son cánceres que no están tan bien desarrollados con células que se parecen a las de un embrión en sus primeras etapas de formación. A diferencia de un teratoma maduro, este tipo tiende a crecer, invade hacia los tejidos cercanos, a propagarse fuera del testículo como una metástasis y a regresar años después del tratamiento. Los teratomas con malignidad de tipo somático son muy infrecuentes, y estos cánceres tienen algunas áreas que se asemejan a los teratomas maduros, pero tienen otras áreas donde las células se han convertido en un tipo de cáncer que normalmente se desarrolla fuera del testículo, tal como un sarcoma, un adenocarcinoma o incluso leucemia. Ahora pasemos al carcinoma in situ del testículo. Los cánceres de las células germinales pueden comenzar como una forma no invasiva de la enfermedad llamada carcinoma in situ, CIS, o neoplasia intratubular de las células germinales. En el CIS testicular, las células lucen anormales cuando se observan con un microscopio, pero aún no se ha propagado fuera de las paredes de los túbulos semíferos donde se forman las células espermáticas. El carcinoma in situ no siempre evoluciona a cáncer invasivo. Resulta difícil encontrar el CIS antes de que se haya convertido en cáncer invasivo, debido a que generalmente no causa síntomas ni forma protuberencial que usted o el médico pueda palpar. La única manera de diagnosticarlo es mediante una biopsia. Este es el procedimiento para extraer un poco de tejido con el fin de examinarlo al microscopio.
Algunas veces el CIS se descubre casualmente, por accidente, cuando se realiza una biopsia de testículo por algún otro motivo, como esterilidad. Los expertos tienen distintas opiniones sobre mejorar el tratamiento del CIS, debido a que el carcinoma in situ no siempre se convierte en un cáncer invasivo, y muchos médicos lo consideran como bajo observación o a la espera del vigilante, como la mejor opción de tratamiento. Cuando el CIS testicular se convierte en invasivo, sus células ya no solo están en los túbulos seminíferos, sino que han crecido hacia otras estructuras del testículo. Estas células cancerosas entonces pueden propagarse a los ganglios linfáticos, agrupaciones pequeñas de glóbulos blancos en forma de frijol, por así decirlo, a través de los vasos linfáticos, diminutos conductos llenos de líquido que se conducen y conectan a los ganglios linfáticos o a través de la sangre a otras partes del cuerpo. Los tumores estomacales. Los tumores también se pueden originar de los tejidos de soporte y productores de hormonas de los testículos, estroma. Esos tumores se conocen como tumores estromales de las gónadas y corresponden al menos un 5% de los tumores testiculares en los adultos y hasta un 20% de los tumores testiculares infantiles. Los tipos principales de tumores de las células de Leydig y los tumores de las células de Sertoli. Tumores de las células de Leydig, estos tumores se van a originar como tal en las células del testículo que normalmente producen las hormonas sexuales masculinas, como son los andrógenos como la testosterona. Los tumores de las células de Leydig se pueden presentar en adultos y en niños. Con frecuencia estos tumores producen andrógenos, hormonas masculinas, pero en algunos casos producen estrógenos, hormonas sexuales femeninas. La mayoría de los tumores de las células de Leydig no son cáncer, son benignos y rara vez se propagan fuera del testículo y a menudo se pueden curar con cirugía. Sin embargo, un pequeño número de tumores de células se propagan en otras partes del cuerpo y estos suelen tener un pronóstico desalentador porque generalmente no responden bien a la quimioterapia o a la radioterapia. También los tumores de las células de Sertoli. Estos tumores se originan como tal en las de Sertoli, en las células normales que respaldan y nutren a las otras células germinales productoras del semen. Al igual que los tumores de las células de Leydig, estos tumores por lo general son benignos. Sin embargo, si se propagan, usualmente no responden bien a la quimioterapia ni a la radioterapia. Por último, vamos a ver los cánceres testiculares secundarios. A los cánceres que comienzan en otro órgano y luego se propagan al testículo se les denomina cánceres testiculares secundarios. Estos no son en realidad cánceres testiculares, no se originan en los testículos y se les designa un nombre y reciben tratamiento en función del lugar donde se originaron. Por ejemplo, el linfoma es el cáncer testicular secundario más común. El linfoma testicular es más común en hombres mayores de 50 años que los tumores testiculares primarios. El pronóstico depende del tipo y la etapa. El tratamiento habitual es la extirpación quirúrgica seguida de la radiación, quimioterapia o ambas. En los niños varones que tienen leucemia aguda, a veces las células leucémicas pueden formar un tumor en el testículo. Además de la quimioterapia para tratar la leucemia, este tumor podría requerir tratamiento con radiación o cirugía para remover los testículos. Los cánceres de próstata, pulmón, piel, melanoma, riñón y otros órganos también se pueden propagar a los testículos y el pronóstico suele ser desfavorable porque estos cánceres usualmente también se han propagando ampliamente a otros órganos y el tratamiento depende específicamente del grado del cáncer. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte y compartirlo para llegar así a más futuros colegas.